Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de nuestro hermano Lucas, capítulo 14, versículo 15. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Amén, hermanos. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué estaba oyendo esto? Estaba mi Señor Jesucristo platicando una parábola acerca de los convidados a las bodas, ¿sí? Que salió el siervo del que se iba a casar para juntar a la gente y la gente no quiso. Ponía pretextos, pero después le dijo: ve y busca a los cojos, a los mancos, a los ciegos y tráelos, para que, como dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 14, dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En el 13 dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Por eso le dice en el 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Seremos bienaventurados, hermanos? Amén. Porque vamos a comer pan en las bodas de la cena del Cordero, ¿sí? Vamos a participar nosotros de ese banquete. Mi Señor les va a hacer una fiesta. Va a hacer una fiesta con su esposa. Va a haber banquete. Y vamos a cenar en ese banquete, celebrando que estamos nosotros desposados con Jesucristo. Nos vamos a casar con Jesucristo en ese momento. Y dice aquí: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En Apocalipsis 19, versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos, alegrémonos, estemos de fiesta, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia de Cristo, nosotros, junto con millones de cristianos alrededor del mundo. Somos la esposa, y dice la palabra: estamos preparados para recibir las bodas del Cordero. ¿Quién quiere estar en esas bodas? Amén. Todos nosotros debemos de estar ahí. Tenemos que estar en esas bodas. Dice la palabra: la iglesia o la esposa está preparada. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser completamente pura esa iglesia.
completamente santa, llena de integridad, llena de justicia, llena de honorabilidad, llena de pureza. Debemos de vivir así. Como dice también la palabra, bienaventurado el que no vaya a la iglesia desnudo, sino vestidos. Vestidos debemos de andar y no desnudos. ¿Sí? Tenemos que vivir en esa integridad para participar de estas bodas, para participar de esa enorme y grandiosa fiesta que nuestro Señor Dios le tiene preparado a su Hijo, que son sus bodas. Se va a desposar mi Señor Jesucristo con su iglesia. Y dice la palabra de Dios también que nosotros vamos a estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Ese lino blanco, tan blanco como la nieve, tan blanco como ninguna otra cosa, representa las acciones justas de los santos. Y debemos de gozarnos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Imagínense, yo me imagino esas bodas, de verdad. Hay un himno, hay una alabanza que habla sobre las bodas del Cordero, y yo de repente me imagino a mi Señor Jesucristo en medio de toda la iglesia haciéndole un círculo al Señor, y todo el mundo cantando, y todo el mundo bailando, y el Señor gozándose, y todos nosotros bailando alrededor de nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo con gran amor, con gran gozo, viendo cómo nosotros participamos de esas fiestas. Yo me lo imagino. Debemos de imaginarnos esas bodas, porque eso nos da esperanza, nos da a nosotros algo adentro de nosotros, un motor en el alma para seguir adelante, para seguir viviendo en justicia, en santidad, en integridad, para vivir en temor del Señor. ¿Sí? Yo me emociono cuando veo esa escena, el Señor Jesucristo en medio de la iglesia alrededor de él, y nosotros bailando alrededor de él. Porque va a haber música, Si mi Señor Dios inventó la música, nada más que bueno, le dio a Luzbel esos dones musicales para la alabanza, ¿verdad? Y el otro, al verse tan envanecido, al verse tan hermoso, creyó que iba a poder contra Dios, ¿verdad? Pero obviamente no. Pero en esas bodas va a haber música y vamos a bailar nosotros. Y dice mi Señor Jesucristo que cuando a él cuando tomó la última cena, dijo que no la iba a ver, ¿verdad? El fruto de la vid hasta el fin del siglo. Y me imagino a mi Señor Jesucristo en esas bodas. No quiero que se malinterprete esto, pero bueno, tomando vino. Obviamente, una copa, nada más. Pero yo veo y me emociono porque vamos a celebrar esas bodas. Como dice la palabra en Lucas, regresemos a Lucas. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mi Señor explica esta historia de un hombre que se va a casar y que le dice a su siervo que vaya a invitar a la gente. ¿Qué vemos en estas 3 situaciones? Puras excusas, puros pretextos para no ir a las bodas de esta persona. Pero vean los pretextos, vean las excusas, son absurdas. El primero le dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Compró una hacienda, un bien material, posesiones, dinero, mercadotecnia. Eso impide que lleguemos al Señor, porque su palabra nos dice que no amemos al dinero, ¿verdad? Que la raíz de todos los males es el amor del dinero, y que no amemos al dinero y que no vayamos tras el dinero, porque el dinero es un obstáculo para llegar al reino de los cielos. Y aquí le dice esta persona que compró una hacienda y la va a ver. Es un pretexto, es una excusa. Satanás se ha encargado de que este mundo sea completamente material. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así piensa el mundo, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? Eso es lo que vales. Y si no tienes dinero, te sientes como chinche, según el mundo. Pero no es así. Valemos todos lo mismo para los ojos del Señor, porque dice la palabra que no hay acepción de personas para nuestro Señor Dios. Pero el mundo se ha encargado, Satanás se ha encargado de decirle al mundo: no. En cuanto más tenga, más vales, más posesiones materiales, más importas. Pero al final del asunto, al final del tiempo, vas a quedar igual de vacío como al principio, o peor. Pero esta es una excusa. Las posesiones, el dinero, como el joven rico que le dice a mi Señor Jesucristo: Señor, ¿qué hago para llegar al reino de los cielos? Y le dice casi todos los mandamientos. Mi Señor Jesucristo le dice: no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y le dice el joven rico: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y mi Señor Jesucristo dice: para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra del Señor que se entristeció muchísimo el joven rico porque tenía mucho dinero. Se dio la media vuelta y dice: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No que sea imposible, pero que es muy difícil. Porque los bienes materiales absorben, los bienes materiales acaparan. ¿Crees que con eso tienes solucionada tu vida? Tienes que comer, tienes donde dormir, tienes que vestirte. ¿Para qué necesito a Dios si tengo todo? Por eso el engaño de las riquezas, como dice la palabra. El engaño de la riqueza. El siguiente pretexto, en el versículo 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Compró 5 yuntas para bueyes. Voy a ir a probarlos, a ver cómo funcionan. No puedo ir a las bodas. El trabajo.
Últimamente la gente trabaja más de 12 horas y hasta los domingos también. Digo, en algunas empresas o en algunos lugares así es. Pero busca un tiempo para el Señor. Hay gente que trabaja de domingo a domingo y no le da ni 10 minutos al Señor en su vida. ¿Conocen la palabrita workaholics? Los adictos al trabajo. Esa es idolatría. También es idolatría el trabajo en exceso. ¿Dónde dejamos al Señor? Tengo mucho trabajo y no puedo ir a la congregación. Está bien que dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. No es para tanto, ¿verdad? No. Démosle una oportunidad al Señor. Ni día de reposo le damos al Señor. Los que trabajan de sol a sol, de domingo a domingo, ni día de reposo. Tiene que haber un día que descanse. Y ese día dedicarlo al Señor. Dedicárselo al Señor. ¿Sí? Si el domingo no puede venir uno a la congregación, no está pecando. Mi Señor es misericordioso y conoce la situación. No creo que diga, porque no fuiste y te congregaste los días domingos, no entrarás al reino de los cielos, no. Pero hay que buscarle ese tiempo, ¿verdad? Buscarle un día. Este día va a ser el día que me voy a congregar. Este es el día que voy a adorar al Señor y voy a descansar. Si al principio de la creación, cuando mi Señor Dios hizo este mundo, 6 días trabajó, ¿verdad? Supuestamente de domingo a viernes, según la ley de Dios, de domingo a viernes, y el sábado lo descansó. Dice la palabra en Génesis que descansó de hacer sus obras. ¿A poco Dios se cansó? No, pues es Dios. Pero eso lo hizo mi Señor para darnos ejemplo a nosotros de que debemos de trabajar 6 días y uno debemos de descansar de nuestras obras. Despejar nuestra mente de los asuntos del trabajo y dedicarlo a la oración, dedicarlo al Señor. ¿Sí? Entonces, qué importante es descansar un día a la semana y dedicárselo al Señor. Aquí este pretexto de este invitado a las bodas, de que compró 5 yuntas y que las iba a probar. Mi trabajo no me permite congregar. Yo les aseguro que si empezamos a hacer o a organizarnos y dejar un día para el Señor se va a encargar de todos nuestros asuntos laborales y Él va a arreglar todo para que no haya ningún problema, que todo el asunto esté bien organizado. Vamos a Lucas, aquí mismo, pero en el capítulo 10, por favor. Versículo 38. Amén, hermanos. Amén. ¿Conocen esta historia? Dice la palabra de nuestro Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le importó más a María? Escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje, escuchar
la voz del Señor. Y Marta estaba afanada, estaba turbada. Afanada y turbada. Una persona cuando está turbada ya está fuera de sí, ya casi para tener ira, estar enojada, de malas todo el tiempo. Eso es estar turbado y afanado, imagínense. No nos afanemos ni nos turbemos por nada. Mejor dediquémonos al Señor primero que nada, y el Señor nos va a arreglar todo. Con esto no estoy diciendo que no vayan a dejar de ir a trabajar, no. Pero sí que no nos afanemos por el trabajo o por nada. Si estamos bien con el Señor, todo irá bien. Aunque parezca de momento que no, pero a veces hay pruebas que tenemos que enfrentar para crecer. Como dice la palabra en 2 de Pedro, me parece. Si el lodo se prueba con fuego para ser refinado, para ser más puro, de esa misma forma se prueba nuestra fe. Con pruebas, con fuego, es la prueba. ¿Para qué? Para que si nosotros pasamos, digamos, si pasamos con 10 esa prueba, pues nuestra fe y nuestro crecimiento crece. Entonces va a haber pruebas en todo momento. Debemos estar en esa sintonía. Regresemos al capítulo 14, por favor. Entonces ya van dos pretextos. El primero del versículo 19, por posesiones. En el siguiente, por el trabajo. Y en el versículo 20 dice: y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A veces como frena la esposa, a veces como frena el esposo para que uno no venga y se congregue. O la familia, los hijos. A lo mejor nos casamos con alguien inconverso y es un freno que no nos deja, es un lastre que no podemos nosotros quitarnos porque hay problemas. No entiende la fe la persona inconversa. Pero es muy importante tener prioridades en nuestra vida, y nuestra prioridad es el Señor, es nuestro Dios. ¿Sí? Debemos de amar a Dios más que al esposo, debemos de amar a Dios más que a la esposa, que a nuestros hijos, más que todo. Aquí ponen el pretexto que se acaba de casar. No puedo porque me acabo de casar. ¿Qué va a decir mi esposa? Primero está el Señor. Dice la palabra, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, dice la palabra, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Estos tres ejemplos de los que hablaba mi Señor Jesucristo, el de las posesiones, el de la hacienda, luego el de la yunta, y luego el que se acaba de casar, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Que mi Señor llegó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Cuando aquí la palabra dice, entonces ve y busca a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Esos somos nosotros. Representamos a estos mancos, estos ciegos y estos sordos, los gentiles. Que aquí la palabra dice, a los pobres,
ángeles, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Nosotros andábamos así. Nosotros antes de Cristo andábamos de esta forma, incompletos. No estábamos completos, estábamos incompletos, nos faltaba algo en nuestra vida. Si no, alguno andaba cojo, el otro andaba manco, si no, el otro andaba quebrantado en su corazón, el otro andaba encadenado a la inmundicia. Todos antes de Cristo vivíamos así. Pero el Señor nos rescató, nos dio libertad, nos está restaurando. Todavía no al 100%, falta mucho, mucho por restaurar. Pero poco a poco en cada uno de nosotros, según sea el caso, nos va restaurando el Señor, quitando toda la inmundicia que traemos. Dice aquí la palabra: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Todavía hay cupo para el reino de los cielos. Hay muchísimo cupo para las bodas del Cordero. Dice el Señor en su palabra. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mi Señor Dios quiere que se llene su reino. Mi Señor Dios quiere que se llene su casa. Fuérzalos a entrar. Forcemos a la gente. Digo, no de una manera física, bonita del coche ni nada, sino lo que se refiere a la palabra es de que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, que no mengue nuestra ansia por predicar la palabra, sino que si le prediqué una o dos veces a fulanito de tal y no veo respuesta, pues veo yo la forma de volver a llegar y predicarle, compartir el Evangelio, forzarlos a entrar, decirle: Cristo te ama, dio la vida por ti. Mira cuántas cosas están pasando en el mundo, tantos atentados terroristas. Ese tema es, pero miren, es muy, digamos, fácil predicar de esa forma, con lo que está pasando ahorita. Llegar y decir: oye, ¿qué atentado pasó en Londres? ¿No? ¿Cuántos van? Van 3, 4 en Londres. En Alemania, ¿cuántos? En Francia, ¿cuántos? Y de ahí nos vamos y empezamos a predicar, porque mira, esto está pasando, lo dice la Biblia, Mateo 24, luego va a venir esto, Cristo viene por su iglesia, estamos exentos de la ira de Dios. ¿Tú quieres vivir eso? Acontecimientos naturales, las copas de la ira de Dios, 4 copas de la ira derramadas sobre este mundo, directamente sobre la tierra, y las otras 3 en contra del anticristo. O sea, tenemos esa oportunidad, esa puerta con lo que está pasando en el mundo para predicar la palabra. Forcemos a entrar a la gente, forcémoslos a entrar, para que se llene su casa, dice el Señor, para que llene mi casa. El versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos aquí a Mateo 21, por favor. Versículo 42. Amén, hermanos. Versículo 42 dice nuestro Señor en su palabra: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor
ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es muy clara la palabra. El reino de los cielos será quitado de vosotros. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los israelitas, y será dado a otros que produzcan los frutos de él. ¿Cuáles frutos de él? Los frutos espirituales, los frutos que nos dice el Señor en su palabra que debemos de tener: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son sus frutos espirituales. Son los frutos de él que quiere que nosotros tengamos para dar testimonio de que somos hijos de Dios, para que la luz de Cristo brille en nosotros. Esos son los frutos de él. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los que supuestamente iban a edificar la palabra de Dios? Pues los fariseos, los escribas, los ancianos, los intérpretes de la ley. Pero en vez de edificar, derrumbaron. Porque a la ley le añadieron mandamientos de hombres y ahogaron la palabra. Ahogaron la palabra, la mezclaron. Entonces aquí nuestro Señor les dice: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cómo se hace una piedra? Si yo agarro una piedra y le doy con un martillo muy duro, ¿qué le pasa? Se desmenuza, ¿verdad? Se hace polvo. Así estamos nosotros cuando llegamos a la presencia del Señor. Nos desmenuza, nos hace ser otra persona. No sé si me explico. Esa piedra quedó desmenuzada ante la presencia del Señor, porque nos da su gracia, nos da su amor, nos restaura, nos limpia. Y esa piedra, ¿cuál? Se desmenuza. Ya no es así. Dice la palabra: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Y en qué forma? ¿De qué manera llegamos a los pies de Cristo? Quebrantados, totalmente abatidos, totalmente de rodillas al Señor. Al menos así yo llegué, porque estaba completamente seco de mi alma, completamente destrozado de mi corazón, y fui quebrantado ante el Señor. Y empezó a ver esa obra en mí, que falta todavía muchísimo por hacer el Señor en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Yo me conflictué en la tarde, fue en la mañana, cuando estaba estudiando el mensaje, porque dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Mi Señor es Dios de amor, y Él quiere que nos amemos los unos a nosotros. No se refiere que yo aborrezca a mi papá o aborrezca a mi mamá literalmente,
hermano, ya te aborrezco, ya no te hablo. Y no. Sino lo que dice el Señor es de que sea mi prioridad Dios arriba de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi esposa, de mi hijo. Eso es lo que dice el Señor. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, tenemos que despreciar nuestra vida, aborrecer nuestra vida. ¿Por qué nos dice eso? Porque si viene una persecución, si viene digamos, una cacería de cristianos, y yo por amar mi vida, si me preguntan, ¿tú eres cristiano? Yo digo, no soy cristiano. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? El reino de Dios, porque estoy negando al Señor. A eso se refiere la palabra, de que estemos completamente firmes en el Señor y que desprecie mi vida, porque despreciando mi vida la voy a ganar. ¿Cuál? La verdadera, la que de verdad importa, la eterna, esa voy a ganar. Por eso dice la palabra, si aborrezco mi vida. Y todos debemos de darnos cuenta que este mundo está horrible, que este mundo está lleno de satanismo y de inmundicia. Y no debemos de sentirnos a gustos en este mundo, porque imagínense, si nos sentimos a gustos en este mundo, pues entonces pues estamos mal, ¿no? A eso se refiere el Señor en su palabra, que aborrezcamos esta vida que vivimos. Por si viene una persecución, por si viene alguien y me dice, ¿tú eres cristiano? Yo con toda firmeza digo, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios y creo en Jesucristo, que resucitó de los muertos y que es el Hijo de Dios. Que no me tiemble la mano. A eso se refiere el Señor. Y que las consecuencias en ese momento pueden ser pues desastrosas según como lo vea el ser humano. Pero hay algo muy importante que aquí dice la palabra, y me acordé de mi tío Moni, que él, cuando partió con el Señor, estuvo en ese momento ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Amén. Y así debemos de ver la muerte. Así debemos de ver la muerte. Y cada que una persona, hermana en Cristo, parta con el Señor, hablemos así. No, pues es que ya se murió. No, es que se ausentó del cuerpo, pero ahorita está presente en el Señor. Dije, wow, cambia toda la perspectiva, cambia toda la forma de cómo lo vemos. ¿Sí? Entonces, tenemos la esperanza, ¿verdad? Tenemos y vivimos en esa esperanza de volver a ver a nuestros familiares. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? No puede ser mi discípulo. Tenemos que ver nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, tenemos que estar totalmente convencidos
de lo que tenemos que renunciar, a lo que nos enfrentamos, a lo que nos espera en esta vida. Señalamientos, vituperios, ideologías totalmente contrarias. La ideología del mundo habla sobre materialismo, posición, estatus. Y la palabra nos habla de humillación, de sencillez de corazón, completamente contrarios. A eso se refiere la palabra, que debemos de nosotros tomar en cuenta que no es fácil el camino hacia el reino de Dios, que debemos de enfrentar las consecuencias y debemos de asumir el papel que debemos de tomar como hijos de Dios. Que no nos tiemble la mano, que digamos, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios, porque creo en Jesucristo, que es hijo de Jehová, de los ejércitos, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por mí ante su Padre, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sí creo en Él, y que no nos tiemble la mano, que no nos agachemos, que no nos escondamos en el closet, sino que salgamos de frente al mundo y decirle: Cristo te ama y dio la vida por ti. Dio la vida. Por eso debemos de hacer lo que dice la palabra: fuérzalos a entrar, predícales a Cristo, para que mucha gente participe de esas hermosas y maravillosas cenas del Cordero que nos están esperando algún día. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.